Bueno, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas médico que ha trabajado en la costa ecuatoriana, en los Andes y en la Amazonía, y hoy, en función de su vivencia personal en estos lugares, les va a hacer un análisis para entender cómo se puede perfilar, cuáles son las posibilidades reales de que en la Asamblea Nacional UNES llegue a tener una mayoría. En términos generales, se puede decir que, a no dudarlo, y hasta el momento, y si no hay ninguna otra casualidad, Arauz será el presidente junto con Rabascal. Pero la Asamblea Nacional no tiene la misma posibilidad. ¿Por qué no tiene la misma posibilidad? Porque no tenemos un partido fuerte, como en Bolivia el MAS. Ni tampoco tenemos, en el caso de Argentina, y a pesar de todo, también se fracturó el Congreso de Argentina, y si bien tienen el poder político, no tienen la totalidad del poder parlamentario. En cambio, en Ecuador, en Quito, no hay un partido político, hay una unión de ecuatorianos, se llama la Unión para la Esperanza, que reúne un montón de gente, un montón de partidos y un montón de personas, y cada uno quiere llevar agua a su molino. Y esto hace que sea una situación complicada que, por supuesto, le va a beneficiar completamente a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque si, como están las perspectivas, en este momento gana las elecciones Andrés Arauz y Rabascal, que es lo que se ve, posiblemente no gana la Asamblea Nacional. Eso va a forzar a Andrés Arauz a muerte cruzada, un derecho que puede escoger, que el presidente tiene cuando ve que no puede gobernar porque tiene una oposición de la Asamblea que le perjudica y le impide y le bloquea todo. Ante esa situación, él puede, muerte cruzada, poner su candidatura, deponerse su presidencia, pero se va también todos los asambleístas afuera y se convoca a una nueva elección. Y en esa nueva elección, como en el Ecuador hay derecho a reelegirse, él puede volver a ser candidato a presidente, Rabascal a vicepresidente, pero los asambleístas tendrán que ser completamente afines con el gobierno para poder hacer una nueva constitución. Si eso no se da y, y los asambleístas puede que sean mayoría de UNES o puede que sean gente que decide ser mayoría con UNES, es decir, le dan la espalda al CREO, al Partido Social Cristiano, al Pachacútec, o puede ser que Pachacútec se pase, los asambleístas de Pachacútec decidan que van a optar por cambiar, que no quieren una asamblea constituyente, que no quieren otras elecciones, que no quieren irse a la casa. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a aceptar esta situación. Y esto nos pone ahora en el paquete del problema a Guayas. Guayas, igual que Pichincha, son las dos provincias, y Quito, Guayaquil, las dos ciudades que se disputan desde la misma época de la conquista española el poder en Ecuador. Como habíamos visto en el capítulo anterior, cuando hablamos de Quito, Guayaquil es una ciudad que no se identifica con lo que se llama la Gran Colombia, con lo que se llamaba la Gran Colombia. Guayaquil era una ciudad que estaba y era parte del Perú. Cuando llega a su independencia en 1820, tiene un primer gobierno, el de Olmedo, y Olmedo se opone a ser parte de la Gran Colombia y quiere ser parte del Perú, quiere que el Perú sea el que gobierna Guayaquil. Esta disputa hace que, por ejemplo, la bandera de Guayaquil sea la misma bandera de San Martín, azul y blanco, que era la bandera, porque no consideraban que la independencia de Guayaquil se la debían dar a Simón Bolívar.
se la debían a San Martín. Cuando llega Simón Bolívar y acuerda con San Martín que Guayaquil tiene que pasar a ser parte del gobierno de la Gran Colombia, porque es el puerto más importante que tiene y tenía el virreinato de Santa Fe de Bogotá, en Nueva Granada, en el Pacífico. Entonces dice, no, ese puerto no puede quedarse con ustedes, nosotros nos quedaríamos sin puerto en el Pacífico, sin puerto importante. Recordemos que Guayaquil no solamente era un puerto comercial, era el más importante astillero naval de España en la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque el río Guayas y toda la zona de aledaña era la mayor proveedora de madera de calidad. Y entonces los navíos se hacían en ese momento de madera y eran astilleros. Por eso se llama el astillero. Y así, Guayaquil se convierte en una ciudad en disputa primero entre la Real Audiencia entre el Virreinato de Lima y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá desde 1563. Y cuando llega la independencia, también pasa a ser una disputa entre los dos líderes de las independencias de Sudamérica, San Martín y Simón Bolívar, que los dos eran masones. Los dos eran formados en Inglaterra y tenían la misma consigna. Pertenecían a la masonería. Pero finalmente San Martín le cede a Bolívar Guayaquil. Después de todo, San Martín tenía un puerto en el Atlántico que era Buenos Aires y tenía un puerto en el Pacífico que era Lima. ¿Para qué más? Esta situación hizo que Guayaquil entonces, tras la independencia de España, comience una vida como puerto exportador. Y primero empezó con la quinina, luego pasó al cacao. Y cuando llega el siglo XX, se trastorna Guayaquil porque llega la Revolución Liberal. La Revolución Liberal no se origina en Guayaquil. La Revolución Liberal, como estudiaremos y veremos más tarde en otra charla, se origina en Esmeraldas. Y de Esmeraldas pasa a Manaví. De Manaví pasa al Guayas. Y de Guayas sube a la sierra, primero a la Sierra Sur, y luego finalmente a Quito. Y cuando llegan al poder en Quito, trastornan todo. Le quitan el poder a la Iglesia Católica, le quitan sus centros educativos, le quitan sus hospitales, le quitan el poder que tenía en las grandes tierras de los Andes. Recordemos que la Iglesia Católica llegó a tener el 75% de las tierras fértiles de la serranía ecuatoriana. Eran los grandes hacendados. Pesillo, la hacienda de los dominicos. Totorillas, la hacienda de los jesuitas. Bueno, y así, enormes haciendas con 5.000 indígenas adentro de cada hacienda. Con esto se produce una transformación, un trastorno, y el poder de la sierra de Quito realmente pasa durante un gran periodo de tiempo a Guayaquil. Guayaquil pone muchos presidentes banqueros en su mayor parte, exportadores en su mayor parte, durante el siglo XX, hasta que aparece el petróleo. Y el petróleo le devuelve la riqueza y el poder político a Quito. Mientras tanto, cuando se dio el periodo cacaotero, pues Guayaquil era el lugar donde vivían los gran cacao, pues, gente que vivían la vida a la francesa. Luego tuvimos el banano, pues ahí tuvimos al barítono, a los guayacas, tenían a la provincia del Oro, provincia de Guayaquil, inclusive hasta Esmeraldas lo controlaban, gracias a la influencia y a la exportación de banano. Entonces se volvieron ricos. Y cuando viene el petróleo, esto se corta. Nuevamente, Quito vuelve a tener dinero, vuelve a hacer poder y se convierte ahora en el que pone las leyes, el que canta más duro. Y ahí viene una gran pugna. Sin embargo, esta pugna es mediada por las juntas militares y por el gobierno velasquista, si Velasco 5 veces presidente, que logra recomponer al poderío serrano, al poderío de Quito, hasta que se da la
la gran fractura nuevamente cuando Rafael Correa y Jorge Glass, dos huayacas, son presidente y vicepresidente. Eso fue el San se acabó para la revolución liberal. Entonces, para la revolución ciudadana. En ese momento, Guayaquil reacciona violentamente y dice, es mi oportunidad, soy poder. Y Quito reacciona contra Rafael Correa y contra Jorge Glass. Los mete a Jorge Glass a la cárcel y hace lo que estamos viviendo ahora, la persecución a Rafael Correa. El objetivo no tolera que dos guayacas sean presidente y vicepresidente. Y eso es la situación en la que estamos viviendo en este momento. Estamos entonces a unas elecciones en donde hay que tener muy claro cómo se perfila. Por ejemplo, ¿quién tiene la riqueza en Quito? Pues la riqueza en Quito lo tienen los empresarios, los profesionales, los constructores, los floricultores, lo tienen las cámaras de comercio, la cámara de industriales, lo tiene el municipio de Quito. El municipio de Quito es el municipio más rico del país. Cobra el agua, cobra la luz, cobra los impuestos, tiene el metro, tiene el transporte. ¿Quién tiene la riqueza en Guayaquil? Pues la riqueza en Guayaquil evidentemente está primero en los agroexportadores, lo tenemos a Alvarito Novoa, en los banqueros, lo tenemos a Guillermo Lazo, lo tenemos en los camaroneros, Jaime Nebot. La riqueza también está en los comerciantes. ¿Quiénes están en los comerciantes? Ahí está Adún y su aliado Abdalá Bucaram. Son comerciantes de la bahía, son contrabandistas. Eran contrabandistas, ahora ya son camaroneros también. Entonces, ese es más o menos donde está la riqueza en Guayaquil. ¿Qué diferencia hay entre el rico de la costa y el rico de Quito? El rico de la costa es un individuo vanidoso que se expone. Todo el mundo sabe cuál es el rico de la costa, el Alvarito, el Guillermo Lazo, el Jaime Nebot. Usted dígame cuál es el rico de la sierra. ¿Dónde se le ve? ¿Dónde está? ¿Aparece? ¿No aparece? ¿Usted le ha visto al Wright? ¿Usted le conoce, le ha vuelto a ver, le conoce a Fidel Egas? ¿Usted le conoce a Uribe Schwarzkopf, que son los más duros aquí en Quito en este momento? ¿Tú le has hablado de él? No. Aquí, el serrano, bajo perfil, una gran diferencia. Bien, y con eso más o menos ya tenemos una idea y ahora vamos a analizar en la siguiente charla cómo se mueve y cómo se maneja el poder económico. Ya hemos visto cómo se maneja el poder económico en la sierra y en la costa, pero ahora vamos a ver cómo se maneja la información y cómo se maneja el conocimiento y cómo se va a manejar también lo que es en sí el poder. Muchas gracias.